¿Qué tal? Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición del Oficio de la Memoria. Como siempre, desde la Universidad Arturo Prat, la Universidad del Estado de Chile, en su sede central, en su campus central, en Playa Brava, en Iquique. Recobramos ese viejo hábito de la conversación, como si estuviésemos afuera en nuestras casas, viendo cómo cae la tarde. Y esta vez, y como ha sido la tónica del Oficio de la Memoria, un invitado muy especial. A alguien que, hay que decirlo, estamos esperando hace mucho tiempo poder conversar con él. Poeta, radicado hace mucho tiempo, después vamos a ver por qué, fuera de las fronteras de Chile, y que hoy día nos visita en un marco de una serie de actividades culturales, nos visita en Iquique. Sin mayores preámbulos, conversamos y presentamos a Óscar Ján, poeta iquiqueño. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Para mí es una gran emoción regresar a mi ciudad natal después de tantos años. ¿Estás pensando ya en volver a vivir a Chile o ya estás viviendo en Chile? Prácticamente estoy viviendo, pero no puedo hacerlo todavía del todo porque mis dos hijos menores, que tienen 19 y 21 años, estudian en la Universidad de Iowa. Por lo tanto, viven en Iowa mientras estudian, así que tengo que estar yendo, volviendo, ¿no? Pero yo diría que la mayor parte del tiempo la paso acá en Chile, sí. Por primera vez después de 36 años. Después de 36 sí. años. Tú tienes un periplo poético interesante porque tú estás un tiempo radicado en Arica. Sí, 10 años, exacto. 10 años en Arica, sí. ¿no? ¿Cómo llegas tú a Arica un poco para reconstruir ese periplo? Tú estás acá en Iquique estudiando su enseñanza primaria en ese... Claro, mi familia y yo nos fuimos cuando tenía 13 años de Iquique. Nos fuimos a Valdivia, 2 años. Después de ahí a Rancagua. Sí, hay unos pasos tuyos también por Rancagua. Bastante más tiempo ahí. En Arica hay un grupo de poesía Alta Marea. Ahora, actual. No, en los años 60 hay poetas como Luis Araya Novoa, José Morales Salazar, Claudio Castro, la Nana Gutiérrez. Son poetas que de alguna manera se refieren a tu obra porque son al parecer contemporáneos de tu trabajo en Arica. Claro, sí, efectivamente, aunque no recuerdo yo que hubiera un grupo llamado Alta Marea, pero es posible que sí también, ¿no? Ya. Sí, pero a las personas como individuos, sí los recuerdo perfectamente. Luis Araya es amigo mío, con Nana Gutiérrez también me ligó una relación bastante cercana. Y así, ¿no? Y la poesía, ¿cuándo empiezas a escribir poesía, digamos, de un modo más sistemático? Sistemáticamente. Tú dices que publicas a los 19, 20 años tu primer libro. Claro, a ver, yo empecé a escribir a los 16 años, cuando mi familia se había trasladado a Rancagua. Los poemas de los 16 años a mí no me convencieron, entonces me deshice de ellos, no los publiqué, ni los mostré, ni nada, ¿no? A los 17 fue cuando ya reempecé, digamos, ¿no? La escritura. Lo anterior lo considero como la prehistoria. Yeah. La historia mía empieza a los 17 años, y en el año 1960 postulé a un premio que se llama Alerce, que incluso todavía existe, y lo que daban era la publicación del libro. Entonces salió mi primer libro al año siguiente, el 61, Esta Rosa Negra. Es un libro clásico en la trayectoria de Óscar Ján, ¿no? Claro, efectivamente. Y dentro de ese ambiente de tu escritura poética, ¿el Norte Grande tiene alguna presencia? ¿Hay olores al Norte Grande, tus raíces? ¿O son más rancagüinas, son más valdivianas? Si es que pueden haberla, digamos. Claro, no bueno, necesariamente, ¿no? Es que lo que pasa es una cosa curiosa, porque yo estuve en demasiados lugares distintos, ¿no? En un periodo en que yo estaba empezando. Entonces, bueno, voy de Iquique a Valdivia, que es un paisaje totalmente opuesto, clima, etc. Lluvia todos los días. De ahí estuvimos 2 años solamente, así que paso a Rancagua. De Rancagua paso a Santiago. Yeah. De Santiago a Arica. Así que es una especie de tour ahí por todas partes. Y yo creo que influye en la poesía de uno de la siguiente manera.
de que tú no te sientes tan afincado a un solo lugar, porque has andado en muchos lugares, ¿no? Entonces tiendes a hacer una poesía no tan localizada en un sitio geográfico, ¿no? Sino más de la mente, de la memoria, del inconsciente, que son universales, ¿no es cierto? Porque bueno, el inconsciente de uno igual funciona en Iquique, en Rancagua, en Valdivia, o donde sea, ¿no? Entonces, a propósito de eso, recordaba algo que dijo Borges, y que entre paréntesis en un artículo mío que salió el domingo recién Sí. pasado en el Mercurio, ¿no? Yo hablo de eso. Lo local y lo universal. Exactamente, lo local y lo universal, en que, bueno, él dice que ningún tema está vedado para un escritor y que ser argentino, en el caso de él, ¿no? Tiene que ser una fatalidad, es decir, ¿cómo podría no ser argentino aunque esté escribiendo un cuento que sucede en Londres, por ejemplo, ¿no? Es decir, obviamente un escritor inglés, aunque localice el cuento en el mismo lugar, no va a ser igual. O sea, el otro tiene que escribir como argentino nomás, no le queda otra. Entonces él dice, es una fatalidad, ¿no? Bueno, en el caso mío igual, es decir, es una fatalidad que yo sea iquiqueño, ¿no? Que sea chileno, o sea, ¿cómo podría no serlo? Lo que sucede es que la gente, y algunos críticos también, tienden a asociar el paisaje, ¿no?, con la identidad geográfica de la persona. Es decir, si uno no menciona, qué sé yo, el Cerro Dragón, ¿no? Supuestamente no sería un poeta de Iquique, pero pueden no mencionarlo y estar presente, bueno, el espíritu de la ciudad, las tradiciones universales que existen. Entonces yo creo que eso es lo que ocurrió en mi caso. Luego voy a parar al exilio de Arica a Iowa. Otro cambio, pero... Que es otro extremo, ¿no? Sí. Brusco, porque no necesito decirles a ustedes nada con respecto a Arica. Generalmente lo tengo que explicar cuando me entrevistan allá. Pero aquí, bueno, es innecesario. Ir de Arica a Iowa, que es un estado en el que el invierno dura 5 meses, casi 6 meses, cae nieve a cada rato, hay temperaturas a veces hasta de 40 grados bajo cero. Ir de la temperatura de Arica allá, bueno, es un cambio violentísimo, ¿no? Y entonces todo este especie de tour mío por distintos lugares, al final hace, creo yo, que mi poesía sea muy como universal en ese sentido, ¿no? Que desarrolle temas que tienen validez en Iquique, en Arica y también en Iowa. Dentro de tu periodo, ¿por qué los Han se van de Iquique? ¿Esa historia la puedes reconstruir? ¿Por qué abandonan Iquique? Sí, bueno, mi padre murió cuando yo tenía 4 años, ¿no? Mi madre se casó de nuevo y ellos trabajaban en el servicio de seguro social que se llamaba en ese tiempo. Y en algún momento decidieron que ellos no eran originalmente de Iquique tampoco, que querían probar otra cosa, ¿no? Y entonces pidieron ser trasladados a Valdivia y así fue como llegamos ahí. Yeah. Algunos críticos o algunos lectores de tu obra se preguntan la importancia de cómo afectó la ausencia de tu padre en tu formación poética. ¿Hay respuesta para eso? ¿Hay algo para eso? Sí, es bastante difícil de responder esa pregunta. Hay una respuesta como un poco simplista, a lo mejor, que puede ser verdadera o no. Y es que el primer libro mío, que se llama Esta Rosa Negra, todos los poemas son sobre el tema de la muerte. Sí, Y esos son poemas que yo escribí entre los 17 y los 20 años. Y yo recuerdo que cuando yo participaba en lecturas públicas, claro, todos los otros poetas leían los poemas típicos de la juventud, poemas de amor y qué sé yo, ¿no? Y ahí aparecía yo con 18 años leyendo poemas sobre la muerte y siempre la gente al final preguntaba, ¿no? ¿Cómo un poeta tan joven puede estar escribiendo sobre la muerte? Y yo no sabía en realidad la razón. Es posible que tenga
que tenga que ver con Pero eso. tú mismo dices que ese acercamiento a la muerte era un poco desde la juventud, que es distinto Sí, ¿Hoy día te pasa algo mismo con la muerte? no. No. Es decir, reaparece el tema, porque ese es un Yeah. tema que nunca ha salido de mi poesía, Yeah. siempre está ahí. Eh, y la diferencia que yo veo es lo que dices tú, o sea, en ese momento, claro, como joven, para mí la muerte no era mi muerte en realidad, era Sí. la muerte de los demás. Mm. Entonces hay una cosa un poco metafísica en esos poemas, ¿no? Un poco abstracta, porque los jóvenes no piensan en la muerte. No. Son inmortales. Son inmortales, exactamente. Yeah. Pero con los años, ¿no? A medida que uno va transcurriendo en el tiempo, siente que la muerte ya no es algo tan ajeno a uno, es algo que como que le está pisando los talones, ¿no es cierto? Sí. Y entonces los poemas se expresan de esa manera también, como una inminencia, digamos. Fíjate que parafraseando a Adorno dijo que no se podía escribir poesía después de Auschwitz. Claro. Que es una discusión eterna, ¿no? Tú tienes un poema haciendo un paralelismo con las Torres Gemelas. Sí. ¿Se puede escribir poesía después de esas cosas, ¿no? De Auschwitz. Es decir, yo difiero absolutamente de Adorno, Adorno, ya. totalmente, aún más, yo diría esto. No solo se puede escribir poesía después de Auschwitz, se debe escribir poesía después de Auschwitz, porque si no significa cederle el terreno totalmente a la destrucción, a la violación a los derechos humanos, a la masacre, en fin, Al olvido. a la muerte, al olvido, etc. O sea, ¿cómo podría no escribirse? Estoy absolutamente en contra Sí. de ese planteamiento suyo que ha sido citado muchas veces. Muchas veces, sí. Sí. Tú fuiste ahora último jurado del concurso Poesía del Mercurio, ¿no? Sí, Y donde hay un ganador, un joven que es forense, ¿no es cierto? exactamente. Sí. Dentro de los manuscritos que te tocó leer, ¿ves alguna nueva señal en la poesía chilena? Si es que hay, pues. Si es que hay algo que pueda llamarse nuevo, vanguardia o lo que sea. La verdad es que no. El problema es que a ese concurso se presentaron más de 800 libros, ¿no? Hay en esta organización del concurso un comité anterior al jurado nuestro que va eliminando una gran cantidad de libros y al final quedan más o menos unos 30, ¿no? 27 exactamente libros ellos consideraron que podían entrar en la pelea final. Así que yo vi esos 27 libros, no los 800. Yeah, claro. ¿No? Dentro de esos 27, yo diría que había un nivel bastante parejo en 25, por así decirlo. Nada impresionante, nada que llamara la atención. Había en cambio dos libros que a mí me parecieron muy interesantes. Uno de un poeta que no fue el que ganó, pero que yo lo encontré muy novedoso, ese libro, tanto en la escritura como en la temática, porque la mayoría de los poemas que estaban ahí tenían que ver con la pintura, Mira. especialmente con la pintura casi del siglo XXI, diría yo. Había algunas cosas también sobre pintura renacentista y del siglo XX, ¿no? Pero había también una inclinación de él hacia pintores, digamos, post-Picasso, ¿no? O esos clásicos modernos. Así que ese era un libro que me llamó la atención. Y el otro era el que ganó, ¿no? El que ganó tuvo la ventaja de que los tres miembros del jurado, ¿no es cierto?, que eran Cristian Barken, Adán Méndez y yo, era el único libro que estaba en el grupo en los tres, ¿no? Entonces ya era muy claro que era el preferido. Que era el preferido y que, bueno, para qué seguir más. Así que ese fue el que ganó. Y efectivamente, cuando nosotros abrimos el sobre, no teníamos ni idea quién era, y vimos que era un fotógrafo forense, ¿no? Nos pareció realmente muy sorprendente. Sí. Claro. Pero eso tiene que ver un poco también con lo que tú por ahí mencionas, la relación entre el carácter del poeta y la poesía que escribe el poeta, Claro, ¿no? claro. O sea, no podemos desligarnos uno del otro, ¿no es Sí, cierto? sí, sí.
De ahí tu poesía, que es de pocas palabras, tiene que estar con tu carácter, tú eres un hombre de pocas palabras. Claro, yo me refería más bien a la actuación del poeta en la vida social, digamos, Ya. ¿no? Ya. En este sentido, o sea, a veces a mí me critican porque yo participo poco o nada, en realidad, ¿no? En grupos literarios o en el medio, lo que llaman el ambiente literario, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Santiago, tengo muy pocos amigos que son escritores, yo creo que no tengo más de 2 o 3, ¿no? Y en general yo funciono mejor con la gente común y corriente, que no es escritor ni tiene que ver con lo universitario, ¿no? Y eso es por mi carácter. Entonces yo digo, bueno, no es que yo esté criticando a los otros, sino que si hay gente a la cual le gusta, ¿no?, pertenecer a grupos literarios, me parece estupendo, me parece excelente. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Pero yo nunca he pensado que las personas tengan que hacer las cosas que no van con su carácter, Claro, ¿no? A menos que le pongan una pistola en la cabeza durante una dictadura, ¿no? Claro, Pero no habiendo dictadura, claro, está la opción. está la opción, claro. Y es posible que también en la escritura misma se manifieste de alguna manera el carácter. Yo creo que sí, tiene que manifestarse. Pero tampoco es tan simple porque a veces uno lee textos de poetas que tienen un gran despliegue verbal, ¿no?, que tienen un Sí. gran uso del lenguaje, y después conoce al poeta en persona y es un señor muy callado que casi no habla, ¿no? Y ocurre también al revés. Entonces, en qué medida eso se manifiesta en la poesía es difícil saberlo. Dentro de tú aparte de ser poeta, eres ensayista, eres Sí. crítico y parece que te interesa mucho Borges, ¿no? Sí, mucho, sí. Ese artículo del día domingo, esa crónica del día domingo, antes de eso quiero preguntarte, ¿cómo se siente un ensayista, un poeta, un crítico escribiendo en un periódico, en una crónica que tiene tiempo y espacio limitado y que es muy probable que te lean, el que no compró el diario domingo no lo lea nunca más? Claro. ¿Ese espacio, te es grato escribir en esos espacios? Bueno, para empezar ahí, hubo un problema, digamos, personal, en el sentido de que yo escribía artículos relativamente largos, ¿no?, académicos, con mucho tiempo, con calma. Pero cuando uno escribe en un diario, el tiempo ya es menor. Luego el espacio es bastante poco, ¿no? Y uno tiene que aprender a sintetizar, pero al mismo tiempo tiene que aprender a escribir de una manera que no sean solamente los especialistas los que puedan beneficiarse de la crónica, ¿no? Entonces también eso al principio me costó, pero creo que poco a poco he ido como ya encontrando la manera de hacerlo. Ahora, con respecto a la gente, bueno, uno ni siquiera sabe si los que compran el diario leen esos artículos, ¿no? Pero no, yo nunca me he preocupado por eso. Yo pienso que uno tiene que hacerlo de la mejor manera posible según las posibilidades o aptitudes que uno tiene, y lo que pase con lo que hizo ya no es. No es resorte de uno. No, asunto de uno. No. Tú, por ahí, en ese texto citas así a la pasada a Piazzolla, Sí. en términos que musicaliza un par de poemas de... Unas milongas. La milonga Sí. muy hermosa. Sí, sí. A ti te han musicalizado muchos poemas, ¿no? Sí, una gran cantidad. He tenido mucha suerte. ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Te gusta, te agrada? ¿Cambia el formato? ¿Es otra cosa? ¿Se convierte en otra cosa el poema musicalizado? Sí, se convierte en otra cosa. Yeah. Ahí yo respeto la libertad del músico porque cada músico tiene su manera de leer el poema y según eso ellos hacen la melodía, en fin, la estructura musical. Pero siempre he tenido una experiencia muy buena, ¿no? Ahora, a propósito de ese tema, acabo de recordar algo interesante. Hay un ballet chileno que se llama Ballet Nacional de Chile o algo así, no, siempre se me olvida el nombre, que uno de los actos del Bicentenario, y esto es muy interesante para los iquiqueños, uno de los actos del Bicentenario es una
musicalización y representación, me imagino que bajo la forma de danza también, ¿no? Que ellos van a ofrecer. Y yo me impuse por el diario, eso es lo más increíble. A mí nadie me ha pedido permiso, bueno, pero no importa. Pero lo que decía en el diario, y aquí viene lo curioso, es que los poemas eran míos, ¿no? Los poemas que iban a usar. Y la música era de Luis Advis. Ah, qué interesante. Exactamente. Yo dije, bueno, pero qué curioso, ¿sabrá esta gente que los dos somos iquiqueños? Oscar, dejemos Sí. la conversación interesante. En ese punto hacemos una muy breve pausa y ya volvemos en el oficio de la memoria. Cuando la memoria era el libro y la palabra Universidad Arturo Prat está presentando el oficio de la memoria. Y bien, ya estamos de vuelta en esta segunda parte del oficio de la memoria desde la Universidad Arturo Prat, desde su casa central aquí, en la avenida Playa Brava. Y conversando con el poeta Oscar Hahn, aquí si ustedes pasan por la avenida Arturo Prat, va a encontrar que en el frontis hay varios poemas escritos, especie de graffiti, del poeta Oscar Hahn, para que usted se vaya conociendo la obra de este poeta que nos acompaña en esta edición del oficio de la memoria. ¿Tú has visto eso? Sí, apenas llegué, cuando veníamos del aeropuerto me mostraron los poemas, muy conmovedor, muy impresionante para mí. Sí. Y hay un poema ahí, había un poema, porque esta es una segunda ronda de poemas, hay un poema tuyo dedicado a Iquique, escrito en la más clásica de las rimas, ¿no? Sí, y te lo digo porque sí. Tú eres bien heterodoxo para escribir. Muy ¿no? heterodoxo, sí, muy claro. heterodoxo. ¿Y por qué rima Iquique con la rima? Mira, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasó es lo siguiente, cuando yo tenía ganas de escribir ese poema con respecto a Iquique, ya mi vida en Iquique y todo eso, por alguna razón misteriosa, ¿no? Y el misterio está muy ligado a la poesía, la primera estrofa me salió tal cual, de un tirón, así, boom, ¿no? Yeah. Entonces ahí yo ya no tenía que decidir. Estás encarcelado ahí. Exactamente. Yeah. No tenía que decidir en qué tipo de versos, si versos libres, si sonetos, y qué sé yo, ¿no? Salió así tal cual. Y después, bueno, cuando lo empecé a hacer y lo terminé, ya lo empecé a mirar como profesor, porque a veces me pasa esa cosa curiosa de que como tengo dos yo, ¿no es cierto? Uno que es el de poeta y otro de profesor de literatura, tengo esa tendencia a pensar, bueno, si este poema no fuera mío, ¿cierto? Si fuera un poema que yo tengo que enseñar en una clase, ¿qué diría yo sobre este poema? Y entonces pensando en eso me di cuenta de que la estructura que tiene es la de la poesía popular chilena. Es decir, es un poema que está hecho como a la manera de Pessoa Vélez, en realidad. Esa sería la mejor forma de describirlo, claro. Y después, claro, y tú sin duda has estudiado este tema con creces, también esos poemas que se escribían en La Pampa, ¿no es cierto?, eran de ese tipo, ¿no? De octosílabos rimados, qué sé yo. Sí. Entonces sí me salió como si ese tipo de métrica estuviera esperando el momento de meterse en mi poesía. Habíamos dejado la primera parte esta asociación entre dos iquiqueños notables. Sí, sí. ¿Tú conociste a Lucho Advis? Sí, lo conocí, sí. Ya. Brevemente, pero lo conocí, en Ya. Santiago. Y él, por lo tanto, ya venía trabajando tus poemas. ¿Tú no sabías eso? ¿La musicalización de tus poemas? No, mira, yo no tengo muy claro qué es lo que hicieron o qué van a hacer, ¿no? Ya. Pero tengo la sensación de que van diciendo los poemas, me da la impresión, como recitándolos, ¿no? Yeah. Con música de Luis Advis de fondo. No sé, la verdad es que no tengo muy claro. Yeah. Pero sí sé que es un trabajo que forma parte de las celebraciones del Bicentenario. Y pensaba yo, y aquí dejo lanzada la idea, de que tratándose ese espectáculo, porque es un espectáculo que es largo, o sea, no es una cosita así de 5 minutos, ¿no? Yeah. Que tratándose de todo un espectáculo y estando involucrados un músico iquiqueño y un poeta iquiqueño, lo menos que pueden hacer es exigir que lo presenten en el municipal de acá. Exactamente. Porque lo van a presentar en el municipal de Santiago, ¿no es cierto? Yeah. Claro.
Es una muy buena noticia, Sí. que nos hace muy bien al ego de los iquiqueños. Claro, para mí fue muy sorprendente porque, como te digo, a mí nadie me preguntó nada, ¿no? Ese mismo ballet antes había presentado un poema mío en el contexto como de 7 u 8 o 10 poemas más en otro espectáculo, pero era uno, ¿no? Ya. Aquí lo que yo entendí, si es que no leí mal la noticia en el diario, es que todos los poemas eran míos y toda la música era de Luis Adri. Simpático, interesante, Sí, interesante. Dentro de tu formación poética, dentro de tu lectura, la poesía nortina, si es que podemos adjetivarla de Sí. si hay sureña, nortina, no sé. Claro. Andrés Saavedra, los clásicos nuestros, Sí. ¿te evocan cosas, situaciones? Claro, yo a Andrés Saavedra además lo conocí muchísimo. Ya. Y Andrés, la primera reseña de esta Rosa Negra, fíjate, yo era muy joven, La hizo Andrés. la hizo él, sí, ¿Y saliste bien parado de esa reseña? y salió bien parado. Ah, qué bueno, Sí, qué sí. interesante. Ahora, es curioso porque él hablaba de uno de los poemas que están ahí, que aparentemente no tiene nada que ver con el norte, pero que él, sin embargo, decía que le parecía que era un poema típicamente nortino por los elementos que estaban presentes, ¿no? Eso es más interesante aún, porque Claro. como uno lee de una manera diferente a como el poeta, escribe, claro. ¿no? Sí. Dentro de esta discusión que me pareció muy interesante, vuelvo a tu artículo del domingo pasado en el Mercurio de lo local y lo universal. Tú citas ahí el fervor de Buenos Aires, Sí. que nada más local, nada más de la esquina de Guatemala con, ¿no? Hasta la palabra fervor. Fervor, claro. Y creo que ahí no está así la Fundación Mitológica de Buenos Aires, ¿no? No está ahí. Nada, pero también es un acto muy, muy local que no lo exime de esta universalidad que es más universal que Borges, ¿no? ahí yo cito Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín, pero resulta que en los libros posteriores de él, aunque haya poemas a veces que tienen que ver con filósofos griegos Sí. y cosas así, pero siempre hay 3 o 4 poemas relacionados con Argentina, con Buenos Aires, con los suburbios, Sí. siempre hay. Sí. Y este gusto por lo popular que tiene Borges en el fervor de Buenos Aires, Muy por las acendrado, calles, sí, ¿eh? sí, muy acendrado lo tiene. Muy de los compadritos, de los Ibarra, de Claro, los toda esa malhechores. cosa de las peleas a cuchillo entre claro. guapos, todas esas cosas le encantaban a él. Claro. Y eso es muy latinoamericano también, Claro, muy, claro. muy latinoamericano. El tema de la violencia que está presente en la obra de él. Sí. Exactamente. Y en el plano de la crítica, ¿en qué trabajas tú en el plano de la crítica? ¿Reflexionando sobre la obra de otros poetas, de otros escritores? Es curioso porque yo escribo poco sobre poesía. Ya. Eso ha llamado la atención. Yo escribo más, por ejemplo, sobre la literatura fantástica. Sí, eso es también uno de tus Claro. temas. Soy considerado un Sí, especialista en literatura fantástica. en literatura Sí. fantástica. Sí. Ese ha sido mi caballito de batalla por muchos años. Tengo varios libros sobre ese tema, muchos artículos también sueltos, pero siempre he estado girando ahí. Con respecto a la poesía, he escrito un libro, completo libro, sobre Huidobro, pero también varios artículos sobre Neruda y sobre poetas más recientes como Juan Gelman, Carlos Germán Belli, José Emilio Pacheco, que acaba de ganar Sí, el premio también. Cervantes, Ernesto Cardenal, Joaquín Pasos, en fin, pero han sido más bien artículos. Ya. Esos artículos sobre esos poetas que hay un común denominador más o menos, digamos, Sí. Joaquín Paso, Cardenal, Juan Gelman. Claro. ¿Hay un común denominador evidente? ¿Es gente de tu generación? Son más viejos ellos, ¿no? No son de mi generación, son cercanos. Yo Son diría cercanos. que, bueno, José Emilio, del cual soy muy amigo, entre paréntesis, sí, él nació, es un año menor que yo, Ya. José Emilio. Ya. Pero luego, claro, Cardenal es de la generación Sí, siguiente, siguiente. Gelman también. También he escrito sobre Enrique Lin, que es de la generación siguiente, del 50 en el Sí. caso chileno. Sí. Y de mi propia generación, yo creo que Pacheco nomás, y después son todos de la siguiente. O los llamados clásicos, ¿no? Claro. Neruda, he escrito algunos artículos sobre Neruda, Huidobro, y pues está por ahí. Si uno escucha a Cardenal, si uno lee a Gelman, por ejemplo,
poetas de esa talla, de esa autoría, por decirlo, que viven en un mundo diferente al de ahora, Claro. digamos, ¿no? ¿Encontramos nuevos Hellman? ¿Podemos encontrar nuevos Cardenales? ¿O esta posmodernidad, como tú quieres llamarle, ya es algo que no...? No, por ejemplo, en el caso de Hellman, que publicó un libro nuevo hace poco, uno puede ver una evolución, ¿no? En la poesía de él. Él escribe muchísimo Sí, y publica sí. harto. Harto prosa, harto... Sí, 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 es prolífico. sí. Él tiene una identidad que la mantiene, digamos, desde el primer libro importante de él, que era Gotán, ¿no? Sí. O sea, tango al Sí, revés. al revés. Pero en la actualidad él ha ido como ampliando su registro. Sin embargo, siempre mantiene una voz. O sea, uno lee los poemas actuales de él y es la voz de Juan Gelman, Sí, ¿no? Todo el sí. tiempo. Y con Cardenal pasa igual, lo mismo. Y Juan Gelman también, al igual que Borges, tiene un coqueteo con el tango, ¿no? Con el cuarteto También. Cedrón, digamos, que le musicalizan Claro. sus poemas, ¿no? Sí, absoluto. Desde luego, desde el título que acabamos de Gotán, citar, ¿eh? Gotán, ¿no? claro, claro. Claro, él ha estado muy ligado al tango todo el tiempo y hasta ahora también. Óscar, tú estás ahora por una actividad de una feria del libro en Iquique. Sí. ¿Qué impresión te provoca cada vez que regresas a Iquique cuando pasas por tus calles del centro antiguo, Gorostiaga, Séger, Baquedano? ¿Todavía están los pasos de tu infancia por ahí? ¿Todavía lo sientes todo eso? Bueno, por usar un título de Carpentier de Breton, están los pasos perdidos, ¿no? ya, Están los pasos ya. perdidos, porque zonas que en esa época, y estamos hablando aquí de hace 50 años, Sí. eran lugares completamente vacíos de construcciones, ¿no? Eran lugares donde nosotros hacíamos paseos a la playa, los sábados, los domingos, en fin, ¿no? La gente iba ahí. Y resulta que ahora, como ha habido mucha construcción en esos lugares, ya son parte de la ciudad. Y yo ando buscando mis playas de la infancia, no sé dónde están, me las levantaron. Sí, eso es Sí. cierto. Eso es De cierto. hecho, veníamos del aeropuerto y yo trataba de identificar las playas donde íbamos a jugar cuando niños, donde no había absolutamente nada en esa época, y no las podía reconocer. Claro, están llenas de casas, Exactamente. primeras piedras que en nuestra infancia era lo más lejos que había. Ya... Primeras Piedras era lejísimo y a Sí. mí me encantaba ir a las Primeras Piedras, justamente porque era un lugar solitario. Sí, me claro. gustaba ir. Yo tenía una bicicleta cuando tenía unos 12, 13 años, Sí. y en mi bicicleta me iba ahí, Sí. ¿no? A las Primeras Piedras, A la Poza de los Gringos. a la Poza de los Gringos, íbamos al Cerro Dragón muchísimo con Claro. mis amigos. Claro. Estamos hablando aquí de niñitos de 11, 12 años, Sí, ¿no? sí. Y ahora el Cerro Dragón anda como medio desaparecido. Fíjate que ese Iquique que tú describes está muy bien narrado por Carlos León en un cuento que se llama Todavía. Y que está ambientado precisamente en Gorostiaga hacia abajo, en el sector del Morro. Bueno, Gorostiaga, en esa calle, bueno, no nací ahí mismo, pero porque nací en el hospital, Claro. pero donde vivían mis padres era ahí en Gorostiaga. Pero claro, claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que la utilidad, comillas, de la literatura, de cierta literatura, es que nos puede ayudar a reconstruir lo que los historiadores no pueden construir porque no se fijan en este detalle que Claro, es lo que hace claro. la vida cotidiana, ¿no? Así es. ¿Tú en qué escuela estudiaste? ¿Dónde aprendiste a leer y escribir acá en Iquique? Claro, yo estudié en un colegio que se llamaba Trinity College, Famoso Trinity College. que, Sí. que ha desaparecido, me decían. Sí. Y Pero que nuestra fundamentalmente ahí. universidad tiene los libros de clase. ¿Ah, sí? Sí, vamos a averiguar tus notas ahí en el Trinity College. Claro. Claro, un colegio en la calle Baquedano y Sí, por sí. la anterior, Lynch, también daba Elsa Rivera, unas Claro. profesoras muy, muy clásicas, digamos, ¿no? Sí, después estudié en un lugar que en esa época se llamaba Anexo o Escuela Anexa al Liceo de Liceo Hombres. Hombre, Claro. Alcancé yo a estar en ese Claro. en ese anexo. Ahí estuve un año solamente. Ya. Pero todo lo anterior fue el Trinity College. ¿E hiciste deporte en Iquique? ¿Jugaste como todo el mundo jugaba deporte? Tú eres de una familia más por el lado de los Garcés, de dirigentes deportivos, ¿no? Sí, pero hay una cosa, yo participaba en Iquique en natación. ¿Verdad? Pues fuiste segundo o tercero en un campeonato de natación. Primero.
Primero, mira, qué bueno, ya. Fui campeón de natación Ya. aquí en Iquique. Claro. Yo reclamo eso, ¿no? Ya. 100 metros de estilo Sí, espalda. sí, ahora tú tienes Menores toda de la 14 razón. años. Sí, sí, claro, en la piscina de Godoy. Sí, Claro. y pertenecía a un club que se llamaba Boca Juniors. Sí, claro, un clásico deportivo. el Y Boca todavía Juniors. tengo una placa que me dieron ellos con respecto a eso. La tengo en Santiago ahora mismo. Ya. O sea, tienes una doble condición que hace que seas un iquiqueño mucho más ilustre, o sea, campeón y poeta, o sea, es una cosa que no todo el mundo la tiene, ¿eh? Bueno, de hecho, como conversaba con alguien ayer, la primera vez que yo salí en un diario no fue como poeta. Fue por nadador. Claro, fue sí. como nadador, especialmente una vez que hice una marca que era considerada de categoría nacional. Entonces salió muy destacada en un diario de acá, El Tarapacá tiene que haber sido. posiblemente. Sí quedaron de conseguírmelo ahora. Pero tú tienes la fecha, el año, tienes todo eso. Sí, sí. Vamos a buscar entonces Sí, también. le porque dimos la fecha y... para hacer todas las correcciones aproximada. históricas que hemos hecho por ahí Claro. de Oscar Ján como Claro. nadador y de Boca Juniors. Es para que se sientan orgullosos los Boca Juniors, que a pesar que el club ya no existe, el Boca Juniors, existen muchos hinchas del Boca Juniors que conversan, hablan del Boca Juniors. O sea, es como Claro. la nostalgia que todavía funciona en ese... Bueno, aquí está su campeón de vuelta. Está buena, Claro. un dato muy, muy interesante. Ahora nada en la piscina de la poesía, pero en ese tiempo. Y con récord también. ¿Ah? Esperemos. Sí, no, claro, es una obra muy, muy maciza, por usar un lugar común. Tú has estado ayer en reuniones con poetas aquí. ¿Qué pulsas de eso, de esas cosas que has visto aquí, estas pocas horas que estás aquí? Sí, bueno, fue muy gratificante. Ayer estuve con un grupo de poetas. En uno había fundamentalmente mujeres, ¿no? Dirigido por Pedro Marambio. ¿no? Y ellos hicieron una representación ahí que fue muy impactante en realidad, porque con textos originales y música, fotos que mostraban en la parte de atrás, y todo eso reconstruyeron algo muy impactante sobre las mujeres de las víctimas de la Escuela Santa María. Y me llamó mucho la atención lo bien que actuaban, ¿no? Ya. Yo soy una especie de crítico de cine y de teatro aficionado que nunca he escrito ni una palabra sobre eso, pero siempre soy medio criticón, ¿no? Ando criticando la forma en que actúan y todo eso. Y la actuación de esas señoras me pareció excelente en realidad, muy pareja además, muy profesional. Sí, además un grupo muy compacto que tiene mucho tiempo, Sí, sí. tiempo trabajando. Y la propuesta de Pedro Marambio es vincular la poesía a la Y lo a la consiguió actuación. muy bien, muy bien. Sí. Dentro del mismo plano de la... estoy muy pegado de repente con la musicalización de los Claro, poemas. claro, no, sí, Claro, está que a veces interesante. uno dice la canción es una canción, que es distinto a un Claro, poema claro. musicalizado. Sí. Pero hay logros extraordinarios. Ya lo conversamos antes, por ejemplo, las musicalizaciones de los poemas de Borges, pero son Sí. piezas únicas. Bueno, aún si tenemos a Astor Piazzolla, digamos, que hace, Claro. o sea, estamos casi seguros, ¿no? Sí. Habría que esperar este matrimonio entre Luis Hathby y Oscar Ján con lo que tú Claro, nos claro, a mí anuncias. me pareció muy, muy gratificante, y no solo gratificante, sino que como me creó muchas expectativas con respecto a ver qué fue lo que ellos hicieron realmente. Así que espero que por lo menos me inviten al estreno. Y que sea acá en Iquique, que el estreno lo encontramos Y tiene todo que acá en hacerse en Iquique. Iquique, tiene que hacerse en Iquique. Sería criminal, yo creo, Sí, no hacerlo en Iquique. sí. ¿En cuáles son tus planes poéticos ahora? ¿Estás un nuevo libro, nueva creación, nuevo...? Bueno, yo he sido siempre bastante lento para escribir. Ayer mismo estaba explicándole a los poetas que estaban ahí que en 50 años de poesía, o un poco más de 50 años de poesía, el total de poemas que yo he escrito es alrededor de 200 poemas, un poco más de 200 poemas. Eso da 4 poemas por año. Claro. Claro. Y les decía yo, hay poetas que en un solo libro, y tú lo debes haber visto, en un libro tienen 200 poemas. Claro. Entonces, yo en más de 50 años tengo 200 poemas. Claro. Sí.
Y Tú- creo que no debería haber escrito más, creo que está bien. Tú hablabas en una de tus entrevistas que he visto por ahí en internet de la influencia de Walt Whitman en la poesía chilena sobre Neruda. Muchísimo, muchísimo, claro, ¿no? claro. Y, y- Hay toda una tendencia, digamos, ¿no?, en la poesía hispanoamericana y chilena que tiene que ver con este tipo de poesía como muy con mucho verbalismo, ¿no? Muy exuberante, en que el poeta se siente el representante de toda una nación, ¿no? Sí. Del pueblo, en fin, y todo ese tipo de cosas. Eso viene de Whitman, claramente. Me pasó a mí que antes de irme a Estados Unidos, mi inglés era tan malo como el de cualquier chileno, yeah, y por lo tanto leía los poemas de Whitman en traducción. yeah. Pero cuando ya estuve bastante tiempo en Estados Unidos y podía leer directamente los poemas, ahí me quedó más claro que nunca que la influencia de Whitman en Neruda era pero absolutamente increíble. ¿Sí? Hay versos de Whitman que parecen de Neruda. Claro, claro. Sí. ¿Y te pasa lo mismo con el fenómeno Bolaño también? ¿Algo parecido? Uno lee 2006-66, una cosa así, pero uno dice, tal vez la mitad hubiera escrito esto, ¿no? Claro, bueno, con Bolaño, sí, yo creo que también se da eso, porque quizás el problema que se produjo con 2006-66 es que el editor, y yo estoy en contra de eso, el editor del libro, Ignacio Echeverría, no cumplió lo que dejó establecido Bolaño. Bolaño estableció que todas esas novelas que conforman 2006-66 tenían que ser publicadas independientemente. Eso fue lo que él estableció. Ahora, ¿por qué él se tomó la libertad de publicarlas en un solo volumen, como si fueran una sola novela? No sé. Claro. Ahí eso a mí me molesta, en realidad. Porque yo encuentro que si el autor deja instrucciones claras, ¿no es cierto?, de qué cosa hay que hacer, y llega a él y hace lo que se le da la gana, a mí no me parece que sea algo que uno pueda aceptar. Hoy día el poeta está más, o el escritor en general está más prisionero de la industria cultural, a propósito de Claro. estos editores y estas cosas. Más los novelistas. Más no- ya. Yo diría absolutamente los novelistas. Los poetas todavía tenemos esa libertad de ser el género menor en el sentido de que no se vende, Claro. que hay poca gente que lee poesía. Entonces, cuando los editores se interesan por publicar poesía, generalmente le dan manga ancha al poeta, no le ponen ninguna exigencia. Pero los editores de novelas, sí, pues, claro, le meten mano a las novelas, en fin, le agregan cosas, les quitan otras, le ponen que no hay suficiente sexo, por ejemplo, que tiene que agregarle algunas cositas. Sí, claro. Ahí va el novelista y le agrega cosas, ¿no? Pero la poesía no, o sea, tiene esa como libertad de que el editor ya se jugó nomás, se va a jugar Claro, y claro. sabe que no va a ganar plata con eso y ya, ¿no? Aún así, ¿tú sientes que el volumen de libros editados en poesía de alguna manera ha aumentado? Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. No diría yo el libro impreso, sino a través de Internet. Ya. Porque a través de Internet uno puede leer libros completos. Hay poetas, por ejemplo, que nunca podrían publicar en una editorial porque el mercado es muy chico, pero ahí se sientan en el computador y meten su libro entero y ya, ¿no? Y empiezan a repartirlo, en fin, por todas partes y eso es todo lo que se necesita. Claro, eso tiene un peligro también, y es que la proliferación de la mala poesía también Bueno, es como chip libre. y lo malo de todo también. Claro, ¿no? claro. Claro. Dentro de este esquema de la poesía que se publica mucho, pero mucha autoedición, digamos, ¿no? También es de mucha autoedición. Siempre, de hecho, Neruda, el primer libro de Neruda Crepusculario fue autoedición. Claro. Claro. Tú te la suerte no has sido autoeditado el primer libro. No, porque ganando un como ganó concurso. el premio ese Claro. y el premio consistía en la edición del libro, así que no tuve ese problema, sí, tuve suerte. ¿Y tus poemas de la prehistoria que tú decías, los tienes guardados o los No, quemaste? ¿No? Los hice desaparecer, Ya. los tiré al río, literalmente, Ya. en Rancagua. Los había escrito yo en un cuaderno escolar
Y yo tenía que caminar de mi casa, del Liceo de Rancagua, Liceo Oscar Castro, ¿no? Sí, Oscar Castro. Tenía que caminar hasta mi casa, unos 15 minutos caminando, y tenía que pasar por un puente sobre un pequeño río, y me acuerdo que esa vez iba con el cuaderno yo mirando los poemas, leyéndolos. Llegué al puente, terminé de leerlo ahí parado, dije, estos poemas son muy malos. Tomé el cuaderno, ¡pum!, me tiré el agua. Ese río puede haber estado ahora más nutrido que nunca. Claro. ¿Quién sabe, no? Si lo volviera a leer hoy día, esos poemas. No los recuerdo, pero, Ya. pero por lo menos con respecto a la autocrítica que yo tenía en ese Claro. momento, me pareció que no valía la pena que publicarlo. Oscar, nosotros hace tiempo que andamos dedicados acá a la recuperación de la literatura nortina. Sí. Y nos encontramos hace mucho tiempo, hace unos 20 años atrás, con lo que es a nuestro juicio hasta ahora sería la primera novela obrera qué editada interesante. en Chile. Ya. Y esa se editó en Iquique, en el año 1903, bajo el nombre de Tarapacá. Qué Publicada por seudónimo, por un señor el seudónimo, lo puedes ver por qué, Juanito Solá. Juanito Solá. Juanito Solá con las rememoranzas a Emil Solá, ¿no? Claro. Y que es una novela que describe las duras condiciones de vida de los trabajadores de ese tiempo, una novela anticlerical, una novela antiempresarial, que según se cuenta en la época los empresarios y los curas la compraron y la quemaron. Y en septiembre de ese mismo año, Osvaldo López, el autor, es sujeto, es casi asesinado por la policía secreta de Iquique. Una serie de divagaciones, investigaciones, un profesor nuestro, amigo nuestro, que vive en Wichita, Pedro Bravo Elizondo. Lo conozco mucho. Sí, él me ha hablado de ti, Pedro Sí, Bravo. Pedro claro. Bravo descubre... Coincidimos como alumnos en la Universidad de Iowa. Mira, Sí. mundos chicos. Y Pedro nos manda una fotocopia de la novela Tarapacá, que también otro amigo acá tenía una fotocopia de la novela Tarapacá. Y nos dimos el trabajo de buscarle financiamiento. Ya. Hasta que el año 2006, a los 103 años después, la publicamos. Entonces queremos... Y está publicado en términos facsimilar, o sea, tal cual fue... Yo te iba a preguntar dónde la podía conseguir. Fíjate. Bueno, te la hemos Aquí traído de está. regalo porque yo sé que tú lo has, Fantástico, lo has realmente, apreciado. pero absolutamente. Y como te digo, es la novela que funda la novela obrera en 1903, cuando en Juanito Iquique Solá. incluso aparte de bancos y muchos prostíbulos que habían también imprentas, y habían trabajadores que imprimían, digamos. Y esto es anterior a Luis Emilio Recabarren, estamos hablando de una novela producto de un autor que, por lo que hemos averiguado, era anarquista, por un lado, y masón, por el otro. La novela está llena de claves de ese tipo. Y logramos conseguir un financiamiento y publicamos 400 novelas y ha sido un éxito porque realmente es una recuperación histórica, digamos, de nuestra memoria. Y así como eso, hay muchos más libros, muchos más poemas que hay que irlo buscando. Y un ensayo que yo escribí hace mucho tiempo, que es Sociedad y Literatura en el Norte Grande de Chile. Muchas gracias. Que hay varias cosas ahí de novelas de Rivera Letelier, un ensayo sobre la misma novela Tarapacá. Un poco para que veas lo que estamos haciendo aquí en el norte, un poco recuperando también la memoria literaria. Y agradecerte, Óscar, una vez más que nos hayas acompañado en este oficio de la memoria. No, para mí representa algo muy especial. Es decir, a mí me han hecho entrevistas en Santiago, en España, en Estados Unidos. Pero para mí todo lo que tiene que ver con Iquique tiene un sabor distinto, ¿no? Porque es como estar conversando en la casa de uno. No de visita en otra casa, sino en la casa de uno. Y así me sentí ahora. Esa es la idea, Óscar, que te sientas como en casa. Faltó el té con canela, pero en otra oportunidad la vamos a tener. Sí. Y aprovechamos de agradecer una más a Óscar Hahn su tiempo que nos regaló para conversar en el Oficio de la Memoria. Y a nuestros televidentes los invitamos a un nuevo programa del Oficio de la Memoria desde la Universidad Arturo Prat. Adiós.